El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:04 en la mañana, recta final de A Primera Hora. El pasado jueves se había anunciado la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la vigente Ley Orgánica de Defensa de la Dolarización. Así le había llamado el Ejecutivo a este conjunto de reformas al Código Monetario y Financiero respecto de la situación del Banco Central del Ecuador. Pablo Dávalos está con nosotros. Él es analista económico y uno de los impulsores de esa demanda. Señor economista, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo muy cordial a ti y a todas las personas que en redes sociales nos acompañan. Gracias a usted, economista. ¿Finalmente presentaron la demanda? Finalmente está presentada la demanda en la Corte Constitucional, ha sido ya sorteada y es la jueza constitucional Carla Andrade quien será a cargo de este proceso. Correcto. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el fondo de la demanda que ha sido presentada? La demanda tiene dos partes. De una parte, valga la redundancia, está todo lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de una serie de normas que constan en las reformas monetarias, y la otra parte es solicitar medidas cautelares para evitar que se nombren los directorios de la Junta Financiera y la Junta Bancaria, ¿no? Hasta que se resuelva el estatuto jurídico de estas reformas monetarias. Se fundamenta sobre todo en el hecho de que la Constitución establece claramente que el Banco Central no puede ser independiente. Los artículos 303 y 161, número 5 de la Constitución no le dan al Banco Central la autonomía, y además jurídicamente una institución que pertenece a la función ejecutiva no puede independizarse de la función ejecutiva. El Estatuto de Autonomía está previsto para los gobiernos autónomos descentralizados, para la seguridad social, empresas públicas y para las universidades. Entonces, ninguna institución que forme parte de la función ejecutiva puede ser independiente de la función a la que forma parte, ¿no? Entonces, ese es un sinsentido jurídico, por eso el Banco Central no puede ser independiente. A ver, pero finalmente esta ley dispone la independencia del Banco Central, porque digamos, luego de la aprobación aquí, algunas autoridades han señalado que no hay ninguna violación constitucional, que el Banco Central sigue siendo parte justamente del Frente Económico y lo que hace es de alguna manera blindar el buen uso de los recursos que están depositados en sus cuentas. Efectivamente, la reforma al artículo 26 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece la independencia del Banco Central, y lo que está en juego en realidad es el régimen monetario. ¿Quién lleva adelante el régimen monetario y el régimen financiero? De acuerdo a la Constitución, el régimen monetario forma parte de una atribución exclusiva de la función ejecutiva. Las reformas monetarias más bien le quitan a la función ejecutiva la administración, gestión y las políticas del régimen monetario y le trasladan la definición del régimen monetario, en este caso, al Banco Central. Hay otros aspectos, como por ejemplo el hecho de que el Estado no puede generar garantías de solvencia al sector privado. De acuerdo a la Constitución, el artículo 308 de la Constitución prohíbe que se generen garantías, y la reforma del artículo 33, en cambio, establece una garantía del Estado a los pasivos privados cuando obliga a que el Banco Central registre en su balance los pasivos privados y que esos balances sean respaldados por activos de la Reserva Internacional. Eso está prohibido por la Constitución, por ejemplo, ¿no? También todo lo que tiene que ver con la auditoría, los procesos de control o el financiamiento al gobierno central o la designación de los miembros de las juntas, tanto financiera como monetaria, rompen con la Constitución. Nosotros hemos detectado alrededor de 14 puntos en los cuales esta ley rompe flagrantemente la Constitución. Hemos trabajado sobre esos puntos y hemos diseñado una propuesta que tiene que ser en este momento estudiada por la Corte Constitucional, porque es una ley que afecta el régimen monetario y cambia las reglas de juego de la dolarización. Te pongo un ejemplo, Fabricio. El artículo 15 del Código Orgánico Monetario y Financiero es un artículo que impedía la fuga de capitales. ¿Por qué? Porque había que cuidar la dolarización. No solo eso, sino que ponía límites al endeudamiento del sector privado en el extranjero y además obligaba a que las divisas del comercio exterior se registren e ingresen a la economía nacional.
En la nueva ley se elimina este artículo 15, por ejemplo, y al eliminar este artículo 15 pone en riesgo la balanza de pagos porque se pueden suscitar fugas de capitales y pone en riesgo la dolarización. Te pongo otro ejemplo, Fabricio, la liberalización de las tasas de interés. Todos los ecuatorianos en este momento tenemos algún tipo de crédito con el sector financiero, todos, me incluyo, me imagino que tú también, etcétera, ¿no? Y todos hemos contratado créditos a una tasa de interés, y esa tasa de interés está determinada por segmentos y cada segmento tiene un techo. Esos techos, Fabricio, se han eliminado. Es decir, los bancos ahora pueden imponer las tasas de interés que ellos consideren pertinentes porque ya no tienen la obligación, la autoridad monetaria de fijar techos máximos de interés. En consecuencia, un crédito que hemos contratado al 16% en consumo terminará costando 24% al mediano plazo, ¿no? Y eso afecta porque al liberar las tasas de interés, el mercado financiero se conforman burbujas financieras, burbujas especulativas. O sea, se elimina, economista, toda posibilidad de establecer un techo para las tasas de interés. Efectivamente. O sea, sí, puede ser cualquier tasa de interés. Efectivamente. Pues es el artículo 124 de la reforma del Código Orgánico donde se elimina la frase techos máximos de la tasa de interés por segmentos. Esa frase se elimina, ¿no? Y se dice que se establecerán las tasas de interés, ¿no? Eso es muy parecido a lo que ya teníamos en el 94, cuando se define exactamente lo mismo, ¿no? Que los bancos, en función de su prudencia, establecerán los niveles de tasas de interés por segmentos, ¿no? Y relaciones. Recogemos la legislación que ya la teníamos en el 94 y que nos condujo a la crisis financiera del 99, ¿no? Entonces, es por eso que hemos llevado adelante este proceso de declaratoria de inconstitucionalidad, porque pone en riesgo la dolarización, pone en riesgo la economía del país y otorga demasiado poder a los bancos privados. Esta es una ley que transfiere mucho, pero mucho poder a los bancos privados y recuerda muchísimo todo lo que pasó en el año 94 y en el año 98. ¿Por qué usted dice, economista Pablo Dávalos, que le traslade excesivo poder a los bancos privados? ¿A qué se refiere, economista? Porque le quita atribuciones que tiene la superintendencia de bancos y traslada esas atribuciones a una junta financiera conformada por 3 personas que además tienen que demostrar que provienen del sector financiero privado a través de una experiencia de 10 años en funciones relevantes en el sistema financiero privado. Eso nos parece que altera muchísimo porque se le entrega a una junta, que además cuyo estatuto legal todavía está por determinarse, la capacidad de regular al sistema financiero. En otras palabras, Fabricio, lo mismo que hicimos en el año 94. Les entregamos a los bancos la capacidad de regularse a sí mismos. Y esa decisión de 1994 nos condujo a la crisis de 1999. Por eso está argumentado, y yo creo que ahora con el nuevo escenario, con la presidenta Guadalupe Llori, por ejemplo, y con Pachacuti, tenemos la posibilidad incluso de derogar esta ley, ¿no? Porque ya te digo, o sea, cambia y provoca asimetrías al interior de la sociedad en los cuales los bancos terminan con mucho poder y la sociedad termina indefensa ante el poder de los bancos. Por ejemplo, si yo hago un ejercicio de memoria histórica, me voy al año 94, que usted cita este detalle que es así, que algunos se olvidan, que fue en el gobierno de Durán Ballén, con Alberto Daquic como cabeza del Frente Económico, impulsaron la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, a través de lo cual se permitió la liberalización de los bancos, y resulta que en los siguientes 5 años tuvimos un montón de sociedades financieras pequeñitas que se convirtieron en bancos sin acreditar el suficiente patrimonio, solvencia y liquidez. Llega la crisis del año 99 y esos bancos no pudieron capear el temporal y se cayeron. Fue un efecto dominó impresionante. Es un escenario similar, digamos, jurídicamente hablando. ¿Estamos volviendo a lo mismo, economista? Es que no es un invento mío, Fabricio, en absoluto. Es lo que dice la ley. La ley liberaliza la balanza de pagos, liberaliza el sistema financiero, liberaliza la regulación y establece la desregulación. El país tiene ya la superintendencia de bancos como autoridad encargada de la vigilancia, el control de todo el negocio financiero y bancario. Tiene leyes para el efecto.
¿Por qué le quitamos a la superintendencia sus capacidades institucionales y le transferimos esas capacidades institucionales a un directorio formado por 3 personas que provienen directamente del sistema financiero? ¿Por qué esas 3 personas no pueden provenir, por ejemplo, de la economía popular y solidaria? No pueden provenir, por ejemplo, de la microempresa, no pueden provenir, por ejemplo, de la ciudadanía. ¿Por qué tienen que ser personas vinculadas a los bancos? Eso, por ejemplo, es inconstitucional. ¿Pero tienen que ser vinculadas a los bancos o podrían también...? Eso dice. Pero, a ver, lo que yo entiendo es que tienen que tener experiencia en el ámbito del sistema financiero. ¿Podría venir alguien de una cooperativa o no? Mira, la ley dice haber acreditado 10 años de experiencia en funciones relevantes en el ámbito financiero y o monetario. Eso dice la ley. O sea, ¿qué significa eso? Significa una práctica corporativa que además está en contra del derecho a la participación, a la igualdad formal y material de los ciudadanos, ¿no? La experiencia podrá acreditarse en el currículum, pero no puede ser un requisito, sobre todo para formar un organismo colegiado que va a definir la política monetaria y la política financiera del país, y cuyo estatuto además no ha sido determinado porque se yuxtapone y duplica funciones que ya hace la superintendencia de bancos, ¿no? Y establece un esquema de desregulación financiera en un contexto de dolarización. En el 99 al menos teníamos moneda nacional que impidió que nos caigamos al piso como sociedad. Ahora no tenemos nada de eso. Es decir, cambiar las reglas de juego a los 21 años para entregar la dolarización a los bancos no me parece que sea una decisión adecuada en el país, sinceramente, ¿no? O sea, es poner en riesgo la dolarización, es poner en riesgo a todo el sistema financiero y a toda la economía nacional. Ahora, si por ejemplo le quitan... Perdón que me interrumpe, economista. Si le quitaron atribuciones de control, de supervisión a la superintendencia, ¿qué va a hacer la superintendencia de bancos entonces? Información, trasladar información nada más. Porque ahora quien va a definir la regulación, va a definir las políticas, va a ser esta junta financiera. La superintendencia se dedica a recopilar información y a trasladar esa información, porque quien define eso son estas 3 personas que provienen directamente del sector financiero privado, ¿no? Han cambiado las reglas de juego, se cambian de manera fundamental. A los 21 años de manejar la dolarización cambiamos las reglas de juego. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los economistas del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxo, ¿no? Estudiamos eso y comprobamos que ese cambio de las reglas de juego altera de forma fundamental la dolarización. En consecuencia, para evitar la desdolarización, para evitar el feriado bancario, en este momento le hemos entregado una demanda de inconstitucionalidad y le vamos a proponer a la nueva presidenta de la Asamblea que empiece un proceso de derogatoria de esta ley. Correcto. Y además de otras leyes, ¿no? Correcto, pero para iniciar el proceso de derogatoria de la ley se necesitan votos y no hay 70 votos, ¿o sí? Yo creo que sí. Yo pienso que en este caso tendríamos los votos de Pachacute, los votos de UNES y los votos de Izquierda Democrática. Tendríamos como 90 votos. Y ahí, por ejemplo, se podría romper este acuerdo del fin de semana. Es que no, este es un acuerdo para nombrar autoridades. Sí, de acuerdo. Lo otro ya es la praxis diaria y la praxis cotidiana de la Asamblea. O sea, yo no me imagino a UNES votando por leyes neoliberales. Si tenemos que reformar, por ejemplo, la ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, que también es inconstitucional, no me imagino a UNES defendiendo el Fondo Monetario. O sea, me imagino que UNES también votará por la derogatoria de esa ley o el cambio de esa ley. No me imagino a UNES votando a favor de que se mantengan las reformas monetarias. Me imagino que UNES se unirá a esta iniciativa de derogatoria de esta ley, ¿no? O sea, independientemente, ya te digo, de los acuerdos que se hayan logrado para las autoridades, que es otra historia, creo yo, ¿no? Y es legítimo, los partidos tienen todo el derecho del mundo a establecer las alianzas para eso, ¿no? De hecho, están para eso. La Asamblea es el espacio para eso. Ahora, ¿usted le ve futuro al trámite de la demanda de inconstitucionalidad en la Corte, economista? Por supuesto, porque ahora necesitamos que se convoque a la audiencia y en la audiencia tiene que ir un delegado de Guadalupe Llori y tiene que ir un delegado de Guillermo Lasso. Y nosotros, que somos la parte que en este momento está proponiendo la inconstitucionalidad. Nosotros vamos a hablar con Guadalupe Llori para que los delegados de Guadalupe Llori se sumen a la propuesta de inconstitucionalidad, ¿no? De tal manera que tengamos también el apoyo de la legislatura en esta demanda de inconstitucionalidad. Oye, economista, ya que estamos hablando con usted y estamos conversando con Pablo Dávalos, que nos acompaña durante la jornada del día de hoy, yo le pregunto, ¿cómo ve usted el presente y futuro económico del país cuando estamos a exactamente una semana de la posesión de Guillermo Lasso? Es una situación muy complicada, Fabricio, porque
el presidente ya saliente Lenín Moreno deja una situación muy problemática a nivel nacional, con muchísimo desempleo, en una recesión, la más grande recesión después de la crisis de 1999, y una desinstitucionalización además importante, le deja al país con acuerdos con el Fondo Monetario que son imposibles de cumplir en el mediano plazo. Entonces le veo muy difícil, porque el presidente Lasso tendrá que pronunciarse con respecto a sus acuerdos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario quiere que se implemente el IVA. El Fondo Monetario quiere que se eliminen las exenciones del impuesto al valor agregado y que se amplíe la base tributaria para que paguen impuesto a la renta a los sectores que menos ganan. En consecuencia, le veo difícil que una reforma de ese calibre pase en la Asamblea Nacional. Le veo muy difícil, ¿no? Y por eso el presidente Lasso tendrá que clarificar su posición con respecto al Fondo Monetario, tendrá que clarificar cuál es su programa económico, porque su programa económico tiene que de una u otra manera pasar por las aduanas, por así decirlo, de la Asamblea Nacional, y no tiene los votos para aprobar ese programa económico, pues, ¿no? Es decir, si es un programa económico que va a contrapunto de lo que ha pensado Pachacuti y por lo que ha luchado Pachacuti o Izquierda Democrática o UNES, le veo muy difícil que el presidente tenga los votos para aprobar ese programa. Digamos, privatizaciones, digamos, liberalización de mercado, digamos, acuerdos de libre comercio, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un panorama muy, muy complejo, es una especie de cohabitación, si tú quieres, ¿no? Donde tenemos un ejecutivo de derecha y un legislativo que no es de derecha, es un legislativo que mal o bien tiene tesis contrarias al ejecutivo, con variantes, no con matices, pero en todo caso son tesis contrarias. Correcto, o sea, ¿usted le ve complicado que Lasso pueda cumplir el acuerdo con el fondo, en cuyo caso, economista, habría que renegociar o reformular ese acuerdo? O simplemente cerrarlo, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, ¿no? Recordemos que ya en el 2019 el mismo Fondo Monetario cerró el acuerdo bajo la noción de notificación errónea, ¿no? Recordemos que en épocas anteriores el país no ha podido cumplir, o sea, es que no le veo por dónde Lasso puede cumplir ese acuerdo con el Fondo Monetario. Pongo un ejemplo, las reformas a la seguridad social que constan en los acuerdos del Fondo Monetario. Se necesitan leyes de seguridad social. El momento en el cual Pachacuti o Izquierda Democrática ingrese, creo yo, al tratamiento de eso y se deriven leyes que impliquen la privatización de la seguridad social, tiene todo el pueblo en contra. Y en la propia CONAIE, la propia movilización social, su propia estructura organizativa les va a reclamar, les va a decir, ubíquense. Igual UNES, o sea, UNES, para ser coherente, va a decir estamos en contra de eso. Entonces, por ejemplo, reformas tipo seguridad social le veo imposible. Reformas fiscales le veo más difícil todavía. Yo no le veo a la actual Asamblea aprobando el incremento del IVA al 15 o al 18%, como pretende el Fondo Monetario Internacional. Tampoco le veo a la actual Asamblea aprobando una reforma fiscal que implique la eliminación de las exenciones. Por ejemplo, que medicinas paguen IVA o útiles escolares paguen IVA, como lo pretende el Fondo Monetario, ¿no? O la ampliación de la base tributaria para que las personas que menos ganen paguen impuesto a la renta. O sea, le veo difícil que Pachacuti, Izquierda Democrática o UNES aprueben ese tipo de reformas, ¿no? En el caso de Pachacuti, de menos que conozco más de cerca, le veo difícil que aprueben, porque en el supuesto que intenten aprobar van a tener una movilización social de su propia gente, de su propia estructura, un reclamo al interior de sus propias bases que les van a decir ustedes no pueden aprobar eso. Entonces le veo difícil. Realmente el escenario para el presidente de Lasso en la Asamblea le veo muy complicado. Ahora, el tema también pasa por lo siguiente. Economista, usted es cercano a Pachacuti y al movimiento indígena, eso lo sabemos todos. El día sábado ocurrió esta alianza que usted bien anota, yo creo lo mismo, fue una alianza netamente para estructurar la parte administrativa, la organización administrativa de la Asamblea Nacional. Yo estoy convencido de aquello. Pero, por ejemplo, en su discurso, Guadalupe Llori, a diferencia de Salvador Quispe, que en unas declaraciones posteriores ratificó lo que usted ha dicho, que fue una alianza básicamente para estructurar la Asamblea, pero que luego habrá que ver en el tema de las leyes qué pasa. Pero, por ejemplo, Guadalupe Llori le agradeció a Lasso y le agradeció los votos de Creo y habló de la gobernabilidad. Esto llama la atención, economista. ¿Cómo lo lee usted? Guadalupe Llori es presidenta de una institución del Estado. De hecho, es la primera institución del Estado, es el primer poder del Estado. Como primer poder del Estado, Guadalupe Llori tiene que abrir el espacio para la confluencia, la convergencia, el diálogo, el consenso. Es absolutamente normal.
El problema no está en esa forma barroca de confundir el fondo con la forma, sino ya cuando vengan las leyes y tengamos que votar por esas leyes y veamos cómo votan los partidos políticos. Lo que yo te puedo decir, Fabricio, es que es muy difícil que Pachacuti vote por las leyes neoliberales. Es muy difícil. O sea, puede ser que algunos asambleístas de pronto quieran dar gobernabilidad a Lazo, incluso por afinidades personales, pero Pachacuti es un partido que tiene movimiento social. Pachacuti tiene base social. Pachacuti además tiene un proyecto político, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque, claro, los asambleístas de Pachacuti de la anterior asamblea que votaron por las leyes de Lazo fueron sancionados por sus estructuras y no fueron tomados en cuenta para este nuevo proceso, por ejemplo, han sido separados, ¿no? Y la idea es incluso expulsarlos. Entonces, Pachacuti tiene eso. A diferencia de otros partidos políticos, en Pachacuti hay base social, hay capacidad de movilización. Es el único partido que tiene eso. Entonces, esa base social va a actuar como fiscalización a su bloque de asambleístas. Le digo porque he estado en las reuniones, he visto cómo se mueven, ¿no? En consecuencia, le veo difícil que esos asambleístas tengan el margen de maniobra por fuera de esa base social para aprobar leyes que vayan en contra del pueblo. No les veo a esos asambleístas, ¿no?, a condición de que finalmente se rompa la estructura política que lo sostiene, pues no les veo votando por las leyes del Fondo Monetario ni por las leyes de privatización. Oiga, pero esos, yo le pregunto, ¿esos asambleístas o algunos de ellos no votaron, por ejemplo, por la ley de apoyo humanitario el año anterior? Claro, eso te estoy diciendo, Fabricio. Votaron y fueron sancionados en sus estructuras. De hecho, se ha pedido la expulsión de esos asambleístas, ¿no? Claro, que votaron en contra de la despenalización del aborto. O sea, quienes votaron por la ley de apoyo humanitario se fueron en contra de la lucha histórica, claro, de la lucha lógica de Pachacuti. Claro, por eso no fueron tomados en cuenta para esta nueva asamblea, por ejemplo, ¿no? Ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos. Y fueron sancionados por sus estructuras provinciales, por sus estructuras organizativas. Se les reclamó, y hay un proceso de rendición de cuentas en los cuales ellos tienen que rendir cuenta y explicar por qué votaron en contra del movimiento, ¿no? Algunos dijeron que solo eran adherentes, que estaban ahí solo de paso, etcétera. Pero en todo caso, lo que te quiero indicar, Fabricio, y que el país tiene que saber es que se trató de una alianza para definir autoridades que no implica votar las leyes de Guillermo Lazo. Si esas leyes están de acuerdo a la Constitución, si esas leyes implican, un Estado social, si esas leyes implican bienestar, yo creo que Pachacuti votará. Probablemente Izquierda Democrática, no se unes, ¿no? Pero si esas leyes van en contra de lo que establece la Constitución, si esas leyes van en contra por lo que ha luchado Pachacuti, le veo muy difícil que Pachacuti vote, ¿no? Entonces, porque además no solo es Pachacuti, algo que me parece también interesante es el hecho de que Pachacuti y Izquierda Democrática son un bloque potente. Claro, o sea, suman 45, o sea, entre los dos vienen a ser el segundo bloque después de UNES. Exactamente, o sea, ya han votado en conjunto, o sea, se sostuvieron todo el tiempo en estas últimas votaciones, es decir, es un bloque muy, muy consistente. O sea, uno pensaría que ideológicamente, yo no digo políticamente, uno pensaría que ideológicamente no debería haber razón para que se rompa este bloque de Pachacuti y Izquierda Democrática. No digo políticamente porque en la política economista usted sabe que cualquier cosa puede suceder, pero ideológicamente yo parto del concepto y deberían votar juntos siempre, ¿no? Efectivamente, es un bloque sólido. Veamos cómo las votaciones le van solidificando a este bloque, ¿no? Entonces, eso significaría que prácticamente habrían tres grandes bloques ahí. El bloque de UNES, el bloque de izquierda, con Izquierda Democrática y Pachacuti, y el bloque del gobierno, donde estaría Creo y los independientes, ¿no? Y un cuarto bloque más marginal, que sería el de los socialcristianos. Pero esas serían básicamente las fuerzas más importantes que tiene en este momento la Asamblea. Un bloque de izquierda ya definido, que se probó en estas elecciones, votando en este caso por los candidatos que habían sido definidos en este bloque de izquierda, ¿no? Y eso va a pasar. O sea, ideológicamente están juntos, yo no le veo razón alguna para que se divorcien, al menos en esta coyuntura. Están actuando juntos, han sido coherentes en esta votación, se han caracterizado por tener una sola línea, y esperemos que sigan en esa línea, porque el país necesita eso, ¿no? Y además forma parte, creo yo, del recambio. Pienso, Fabricio, que en esta coyuntura estamos ya viviendo el fin de un ciclo que se inauguró en el año 2007 y que finalmente se cierra ahora. Se cierra en estas nuevas elecciones, ¿no?
Efectivamente, UNES es un partido importante, nadie lo niega, pero ya no es el partido hegemónico que era antes, el partido que definía las reglas de juego, el partido que se llevaba la pelota, si tú quieres, ¿no? Y no había juegos, y ellos no ponían a jugar la pelota, ¿no? UNES ya no es eso. Y ¿sabes qué pienso, Fabricio? Que UNES todavía no procesa eso, no procesa que es minoría, no procesa que ha perdido esa capacidad hegemónica claro, son más de 10 años que tuvo esa capacidad hegemónica de ser el centro del debate político, ¿no? El país está viviendo otros momentos, está viviendo otras circunstancias, hay nuevos actores, hay nuevos liderazgos, hay nuevas formas de entender la política. Pachacuti, que era un partido minoritario, un partido mínimo, ahora se convierte en el centro de la política, ahora es el partido que va a definir la política del país, ¿no? Y es el único partido, es el único, no hay otro partido más que tiene capacidad de movilización. No hay otro partido. Sí, de acuerdo. La Izquierda Democrática no lo puede hacer, UNES tampoco lo puede hacer, y creo peor, Social Cristianos peor, pero Pachacuti tiene una capacidad de mover todo el país, eso es real, ¿no? Eso Correcto. es lo que he visto en estos años. Veamos qué pasa en las siguientes semanas. Gracias, economista, muy reconocido. Gracias por su gentileza en atendernos, muy amable. Pablo Ábalos, economista, conversando acá en A Primera Hora, confirmando la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de defensa de la dolarización y hablando también sobre el presente y futuro económico y el papel que protagónicamente podría tener el movimiento Pachacutic, que junto a Izquierda Democrática tienen un bloque potente. Es así, entre los dos suman 44 legisladores, se convierten entre los dos en la segunda fuerza política después de la alianza UNES.